Crisis de contaminación en Delhi. El nivel de contaminación en Delhi es muy grave y prevalece una situación de emergencia que no es buena para la población. Este tipo de niveles de contaminación no son normales. El aire de Delhi se ha vuelto irrespirable. La ciudad es nebulosa y está llena de humo, pero no es lo suficientemente fría como para ser rechazada como niebla. Los médicos le piden a la gente, especialmente a los niños y adultos, que no se aventuren. Las administraciones escolares están suspendiendo las clases. Los padres están acumulando máscaras de contaminación. Toda la región parece que acabamos de entrar en una película del apocalipsis de Hollywood, donde el mundo puede terminar debido a un desastre natural causado por nuestro gradual abandono de los signos de la naturaleza. La actual naturaleza grave del aire sucio de Delhi es mala para los residentes de Delhi. Hay 3 errores que Delhi debe evitar mientras planifica resolver la crisis de contaminación. Los incendios agrícolas de Punjab y Haryana y su impacto en el aire de Delhi han demostrado una vez más que, aparte de las fuentes locales como el transporte, la industria, etc., la calidad del aire que uno respira también se ve afectada por problemas regionales. El análisis de cuencas hidrográficas es una técnica común en la planificación del drenaje de un área al observar la fuente de agua. Del mismo modo, el concepto de técnica de arrojar aire es algo que aún está por desarrollarse. Esto implicaría analizar científicamente la extensión del área alrededor de Delhi que influye en su aire. Una vez que sepamos cómo se ve afectado el aire, las autoridades de toda la región pueden trabajar en una estrategia unificada para contrarrestar la contaminación del aire. Esto significaría que el gobierno de Delhi y el gobierno central junto con los estados colindantes de Haryana, Punjab, Uttarakhand, Rajasthan y Uttar Pradesh podrían necesitar unirse para resolver la crisis de Delhi NCR y la región vecina. Tomando prestado de Sun Tzu, diría que conocer el problema es lo más importante para resolverlo. Beijing, que ha estado enfrentando el mismo problema desde hace años, ha logrado obtener resultados concretos al introducir una serie de medidas en la ciudad. El gobierno chino, como parte de su Plan de Acción Nacional sobre el control de la contaminación del aire, comenzó reconociendo la gravedad del problema. Se comprometieron a reducir los niveles de PM10 en las ciudades, a nivel nacional, en al menos un 10% del nivel en 2012 y reducir los niveles de PM2.5 en Beijing y otras 2 ciudades en un 25%. Del mismo modo, Delhi y el gobierno central deberían elaborar una hoja de ruta para frenar la contaminación del aire. Estos deberían tener objetivos medibles de mejora de la calidad del aire que deberían hacerse públicos, de modo que las agencias puedan responsabilizarse por ellos y esto dará una clara dirección a la gente que el gobierno se compromete a mejorar la calidad del aire en Delhi NCR. Mientras todos culpan a los incendios de las granjas por el aire tóxico de Delhi, nos olvidamos de que la mejora del aire severo a muy malo realmente no es una mejora en el verdadero sentido. Por lo tanto, si Delhi necesita que la región actúe en consecuencia, la ciudad también debe demostrar acciones concretas para frenar la contaminación. El transporte es un sector que es uno de los mayores contribuyentes a la exposición a PM2.5 según el estudio de 2011 del Instituto Indio de Meteorología Tropical. Delhi necesita duplicar su suministro de transporte público de los 5.500 autobuses existentes. También necesita desarrollar una infraestructura para caminar y andar en bicicleta. Además, la ciudad necesita restringir el crecimiento y el uso de automóviles privados poniendo un límite al registro de vehículos en la ciudad y aplicando un impuesto
Adicional sobre los vehículos de la subestación. También necesita desarrollar zonas de bajas emisiones en la ciudad donde, además de los vehículos de transporte público, debe haber restricciones en el uso de vehículos privados. Del mismo modo, las acciones en otros frentes como la quema de desechos, las emisiones industriales, el polvo de construcción, etc., también son importantes y deben abordarse con urgencia. Los impactos del desarrollo de la estrategia anterior y su ejecución tomarán tiempo. Hasta entonces, Delhi necesita desarrollar y ejecutar un plan de emergencia ambiental donde se introduzcan una serie de medidas dependiendo de la gravedad de la situación. Estas medidas deben aplicarse cada vez que se incumplan los niveles de contaminación. Abordar el problema anterior no es fácil. De hecho, no fue fácil en ninguna otra ciudad que lo haya abordado con éxito. Sin embargo, debemos recordar que no hay otra opción porque la contaminación del aire en Delhi NCR es una bomba de relojería. La contaminación del aire se está convirtiendo rápidamente en la mayor preocupación ambiental en todo el mundo. La capital de la India, Delhi, se encuentra entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con la rápida urbanización que ha creado variadas avenidas económicas para las personas. Delhi también se ha convertido en la capital del asma de la India. Es obvio esperar la terrible salud. Impactos debido al deterioro de la calidad del aire en la ciudad. Según un informe de Greenpeace, alrededor de 1,2 millones de personas en la India mueren cada año debido a la contaminación del aire, lo que causa una pérdida del 3% del PIB del país. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros apenas lo reconocemos como un problema grave. Medidas requeridas para controlar la contaminación del aire. Hay mucha presión demográfica en Delhi. Se necesita una política urbana a largo plazo, una política de desarrollo a largo plazo y evitar la concentración del desarrollo en solo una ciudad. Existe la necesidad de eliminar los vehículos que tienen 15 años de antigüedad y que generan más contaminación debido a que su eficiencia es baja. Esto tiene que hacerse muy firmemente. El sistema impar y par desplegado es una medida muy pequeña. Su impacto en la calidad del aire fue muy insignificante. Junto con esto debería haber una gran cantidad de medidas con igual cantidad de vigor y compromiso para controlar la contaminación del aire que nunca ha tenido lugar. La gestión de la calidad del aire es tarea de muchos departamentos. Necesitamos una mayor coordinación, una mayor implementación y una mayor conciencia pública. Publicite y diga muy claramente la responsabilidad a nivel individual y colectivo. El tráfico pesado que utiliza Delhi como corredor debe evitarse. Los camiones que pasan a otros estados pasarán por Delhi. La Corte Suprema ha duplicado la multa, es decir, la compensación ambiental. Pero las tarifas no son la solución ya que las personas son capaces de pagarlo. Medidas de seguridad requeridas. Los ciudadanos deben ser muy cuidadosos porque la situación es muy seria. La gente debe salir de su hogar si es necesario. Hacer ejercicio pesado afuera y los juegos deben evitarse porque aumenta la ingesta de aire y el metabolismo, lo que significa que más contaminantes entran al cuerpo. Las actividades como la quema de desechos deben ser mínimas. No deberíamos consumir más electricidad de la requerida. Restrinja la quema de galletas. Carpool para que la cantidad de autos en las carreteras se reduzca. No debemos tirar basura en el camino que finalmente se convierte en contaminación. Reduzca la generación de residuos porque la ciudad no tiene la capacidad para manejarlo. Las personas tienen que cuidarse a sí mismas mediante el uso de máscaras.
La prevención de la contaminación del aire no es un trabajo de caridad sino que beneficia al individuo o a la comunidad. Este tipo de actitud debe inculcarse al público y seguir recordando a la gente sobre su responsabilidad.